Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este jueves 14 de abril y el tema que vamos a poner a su disposición esta mediodía le hemos titulado Los Panama Papers, que es una empresa offshore. Ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando esta mediodía. Ya está conmigo Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UCA. Julia Evelyn, qué gusto nuevamente encontrarnos. No, mucho gusto. Y para mí es un honor estar aquí. Gracias. Gracias a usted, Julia Evelyn, por estar con nosotros esta mediodía. Quiero brindarles una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar esta mediodía. El domingo 3 de abril, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lanzó a la opinión pública los denominados Panama Papers, una investigación que presenta los vínculos de empresas offshore con figuras políticas, económicas, deportivas y de entretenimiento de diversos países. Este consorcio de periodistas menciona que la información filtrada asciende a 11.5 millones de archivos. Hasta el momento es el caso con la mayor cantidad de datos infiltrados e involucra a la firma Mossack Fonseca con sede en Panamá. Esta tarde nos interesa ampliar en este caso desde una perspectiva económica de cómo políticos y empresarios utilizan empresas offshore para evadir el pago de impuestos o lavar dinero. Además, interesa conocer la estructura de los paraísos fiscales y sus implicaciones financieras nacionales e internacionales. Por otra parte, El Salvador no está exento de este caso y la Fiscalía General de la República ha anunciado una investigación y a la vez realizó la semana pasada un allanamiento a las instalaciones de la empresa Mossack Fonseca en el país. En ese caso, para ampliar este tema, les repito, está con nosotros Julia Evelyn Martínez, economista y analista de nuestro espacio de Informa TVX Economía. Agradezco nuevamente que esté con nosotros, Julia Evelyn. Iniciemos con lo básico. El término ha aparecido en muchos medios de comunicación, offshore, pero en términos prácticos, ¿a qué se refiere esto, Julia Evelyn? Sí, el offshore, digamos, la traducción es una, digamos, una frase o un término que viene del inglés y si pudiéramos hacer la traducción sería algo así, alejado de las costas, mar adentro, afuera de la costa, fuera de la costa. Y lo que trata de indicar este término es una práctica que está arraigada, generalizada y no tiene nada de nuevo, ¿verdad? Y que incluso no tiene nada de ilegal, eso creo que es importante destacarlo, no tiene nada de ilegal, ¿verdad? Mediante el cual las empresas o capitales, digamos, de diferentes países, para tratar de ocultar sus patrimonios o para evadir impuestos o pagar menos impuestos de los que deberían de pagar en sus países o en situaciones normales, entonces optan por acudir a estas especies de corporaciones legales, financieras, ¿verdad? Como es el caso de la Mossack Fonseca, ¿verdad? Entonces, pero así existen muchísimas más en Panamá, en Andorra, en Mónaco, en Luxemburgo, en Estados Unidos, en Delaware. Entonces son firmas de abogados y financistas, ¿verdad? Que ofrecen un portafolio a las empresas, van por todos los países, visitan empresas y ofrecen servicios a las empresas de crear estas empresas offshore. Entonces concretamente, ¿qué son? Empresas de papel. O sea, son empresas que no existen, o sea, no existen, son empresas de papel, están en los papeles. Y entonces, las personas que aparecen como miembros de las juntas directivas, ¿verdad? Como directores, como gerentes o lo que sea, ¿verdad? Estas empresas son los mismos empleados y empleadas de estos bufetes de abogados y de empresas y de financieras, ¿verdad? Y estas pueden ser, por ejemplo, la misma persona puede ser miembro de la junta directiva, 18,000, en 20,000 empresas diferentes. ¿Y a dónde están las empresas? Pues pueden estar en un edificio, en un espacio como este estudio, por ejemplo, y aquí puede usted tener simplemente o computadoras o puede tener archivos y entonces en cada una de esas carpetas, de esos archivos está una empresa, la junta directiva, los balances, ¿verdad? Y uno dice, ¿y dónde están las actividades de esas empresas? No hay. Pero entonces ahí es el primer punto. Entonces crean esa empresa de papel. Pero esa empresa de papel tiene claramente un patrimonio financiero, pues. Ahí encuentran millones y en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, ahí están los millones. Y luego, ¿qué hacen? Es que ahí viene lo que ya no, a lo mejor no, lo que poco no se ha dicho, que luego esas empresas domiciliadas, por ejemplo, en Panamá, domiciliadas en Estados Unidos, en Delaware, como le digo, en Mónaco, en Luxemburgo, entonces desde ahí
pueden crear otras empresas y esas otras empresas sí son reales y entonces ya no las crean, ni siquiera pueden crearlas en el mismo lugar. Por ejemplo, si es un offshore que está en Panamá, ahí mismo en Panamá pueden crear una empresa o pueden desde ahí crear una empresa, por ejemplo, en las Bahamas, en lo que llaman las Islas Vírgenes, en las Islas Caimán, en Mónaco, en Las Vegas. Pueden alrededor del mundo, pueden crear y a esas empresas sí existen y a ver cuál es pero entonces como usted ve, hay una primera que es de papel, sí. Pero después esa hace otras inversiones y esa a su vez puede hacer otras inversiones en otros países. ¿Y cuál es el problema? Que se le pierde la pista. Porque entonces aquí viene el ministro de Hacienda, por ejemplo, El Salvador, queriendo cobrarle impuestos. Por ejemplo, Alba, ahora que aparece la empresa Alba o las empresas Alba, que aquí a lo mejor puede tener pérdidas en El Salvador, pero allá en esas empresas offshore y luego con las inversiones de las empresas que crea a partir de esa empresa ficticia, digamos esa empresa de papel, ya el ministro de Hacienda ya no puede seguirle la pista a Alba, porque a lo mejor ya tiene otro nombre, tiene otros propietarios y esas a su vez hacen otras empresas y otras empresas, de tal manera que el origen del capital se ha ocultado y ha disminuido drásticamente digamos, la tributación que hacen en sus países de origen e incluso en algunos casos, francamente, lo que hacen es evadir los impuestos. Julia Evelyn, usted ha mencionado algo relevante y me gustaría que profundicemos sobre esto. En la discusión aparece que los centros offshore no son ilegales. No. Más bien, lo interesante es la ruta del dinero o las actividades que se hacen, por ejemplo, que puede venir de lavado de dinero, evasión fiscal. Sí. Coméntenos esa diferencia. Sí, hay un ejemplo, el caso de una, que todavía está en investigación y aquí tenemos que conformarnos en un poco con lo que nos da no solo el Faro, sino que lo que están proporcionando otros medios de comunicación que forman parte de este consorcio, por ejemplo, lo que está sacando el diario El País de España, por ejemplo, y otros que forman. Pero entonces, y puede ser un caso muy parecido al de El Salvador, pero se da el caso de empresas, ¿verdad?, que son offshore, ¿verdad?, que no tienen, que en el país no tienen ninguna, están prácticamente inactivas, que no tienen ninguna operación, pero que cuando ya se les sigue la ruta a la cuenta que tienen en Panamá y luego las inversiones que han realizado en otros países, entonces tienen movimientos millonarios, depósitos millonarios, ¿verdad? Y entonces pero entonces aquí dice, aquí trabajan con pérdida y las personas pueden tener como el caso de una señora de un spa, ¿verdad?, que se menciona que nunca ha funcionado, pero cuando se va a ver el balance allá en la empresa de papel, digamos, las inversiones que tiene ahí en Panamá y las otras que ha hecho, entonces allá tiene depósitos millonarios. Entonces aquí es donde viene la presunción. Yo no digo que son culpables, no, pero porque es legal lo que hizo, claro que es legal claro que es legal ser prestanombre, claro que es legal. Pero el hecho de que sea legal no significa que sea legítimo, en primer lugar, y en segundo lugar que sea moral o que sea ético. Pero eso dejémoslo aparte, todas esas consideraciones por el momento. Entonces la pregunta es, ¿y entonces de dónde vino esos fondos que se depositaron en esa cuenta y que después van a servir para después transferirse a El Salvador, ¿verdad?, sin pagar impuestos, o transferirse a otras cuentas, por ejemplo, en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimán, y desde ahí, ¿qué se hace? Pues el origen y el destino. Entonces, mire, yo creo que hay personas, empresarios, yo no sé si decentes, pero empresarios honrados, llamemos, que puede ser que hayan creado estas empresas offshore, estas empresas de papel, para reducir sus costos y para reducir el pago de sus impuestos. Y eso, si el marco jurídico, institucional, nacional e internacional lo permite, entonces podrían decir, nosotros no estamos violando ninguna ley. Es cierto, puede ser pero pueden haber otras empresas que lo estén haciendo, que estén creando esas offshore y después desde ahí utilizándolas como plataforma para otras inversiones en otros lugares o paraísos fiscales, simplemente para ocultar
el origen de los fondos, es decir, para lavarlos. Pues el concepto de lavado de dinero. Y el lavado de dinero no solamente viene del narcotráfico, como alguna gente cree, viene del narcotráfico, viene de la corrupción, viene de la trata de personas, o sea, de la explotación sexual, de la venta de armas, híjole, de tantas cosas que puede venir, entonces que no quieren que la gente sepa de dónde tienen esto y lo sacan y utilizan ese mecanismo. Julia Evelyn, quiero aprovechar por otra mención que usted acaba de hacer a nivel internacional. Quiero retomar unas ideas de un libro publicado por Gabriel Zucman en el año 2014 que se titula La riqueza oculta de las naciones. Este autor hace una mención de que los centros offshore son engranajes del capitalismo financiero que utilizan ricos y poderosos. Y justamente quiero ir a este asunto. Entonces, hay una arquitectura financiera que permite los offshore y las prácticas que se hacen. Coméntenos un poco. Sí, no solamente hay una arquitectura financiera a nivel global, porque esto también, esto supera, digamos, lo que es los marcos legales e institucionales nacionales. Aquí puede haber una excelente ley, digamos, de contra el lavado de dinero, ¿verdad?, contra la evasión fiscal. Aquí puede decir que a la gente, pero es que lo que pasa es que todo esto son, digamos, normativas transnacionales y que han sido posibles en el marco del proceso de la globalización del capital y en el proceso de la transnacionalización de la economía. Entonces, es el mismo, digamos, capitalismo financiero en esta fase del desarrollo de la economía capitalista que ha construido toda esa arquitectura, no solo financiera, sino que también es una arquitectura fiscal, de evasión fiscal. ¿Para qué? Para maximizar las ganancias, los retornos, las utilidades de las empresas de diferente naturaleza y para disminuir el pago de impuestos y por tanto para debilitar a los estados. Porque es lo que está sucediendo. Mire, si solo en El Salvador entre el año, creo que fue entre el año 2004 y 2013, hay una ONG que se llama la Global Financial Integrity. Es una ONG que muy buena, con buenas investigaciones y solamente esta ONG estimó en esos años, entre 2014 y 2013, es decir, en casi 9 años aproximadamente, estimó que del Salvador habían salido de forma ilegal, 17 mil millones de dólares. Y esos 17 mil millones de dólares, ¿para dónde fueron? Pues la mayor parte fueron a esos offshore o a otros paraísos fiscales. Es que si no fuera de esta manera, bueno, y otro estudio reciente que ha publicado la CEPAL junto con Oxfam, ¿verdad?, sobre el tema de la tributación y cómo la tributación puede contribuir a disminuir la desigualdad en el mundo, estima que en este momento el 20% de la riqueza de América Latina se encuentra en los paraísos fiscales. Perfecto. Entonces, todo el tema también, hemos hablado en otras ocasiones de la ultrarriqueza, de los ultrarricos, de la desigualdad. Pues aquí tiene usted un mecanismo de cómo se catapulta esta desigualdad y por qué las políticas nacionales o las políticas sociales pueden hacer tan poco frente a ese fenómeno. Tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn, pero en el segundo bloque me gustaría que entremos al caso nacional y ver los roles que han tenido el Estado y los gobiernos a estas medidas y estas acciones en materia fiscal y que también pues ayudan a esta estructura financiera y esta estructura fiscal vinculadas a los offshore, si le parece. Permítanos una pausa, está con nosotros Julia Evelyn Martínez. Estamos hablando de los Panama Papers, que es una empresa offshore. Volvemos. Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este jueves 14 de abril me acompaña Julia Evelyn Martínez, economista y docente universitaria. Estamos hablando de los Panama Papers, que es una empresa offshore. Nos hacemos este interrogante. Retomando entonces la entrevista, Julia Evelyn, hablábamos en la primera parte que hay una arquitectura financiera, pero también fiscal, que permite el desarrollo de este tipo de empresas de papel, pero también las actividades que se desarrollan de varios empresarios, políticos, artistas a nivel mundial que han aparecido en esta filtración. Pero ahora me gustaría que hablemos cómo también los estados, cómo los gobiernos han permitido el desarrollo de este tipo de prácticas. Yo más bien creo que los estados, salvo en aquellos casos en que son estados como Panamá o estados como, por ejemplo, el gobierno del estado de Delaware en Estados Unidos o Mónaco o la otra...
los estados de las Islas Vírgenes, de todas donde están las Islas Caimán y todos estos, pues no es que pues lo permiten en la medida que toleran o promueven este tipo de, digamos, de arquitectura financiera y tributaria como una medida para atraer inversiones y desarrollar el sector financiero y convertirse en lo que se llaman plazas financieras, porque Panamá finalmente eso es una plaza financiera. Entonces ha habido contribución de esos estados y por otra parte y también hay cierta complicidad por omisión de los estados nacionales que si bien no son paraísos fiscales, como el caso de El Salvador, ¿verdad? Que ahí no es que porque colabora activamente, sino que colabora por omisión, pues al no propiciar controles más estrictos sobre las salidas y las entradas de capital y sobre todo sobre los orígenes, ¿verdad?, de muchas de estas riquezas y muchas de estas fortunas que están radicados en estos paraísos fiscales, y no solamente por el tema de los impuestos, sino que también porque puede ser relativo al tema de corrupción. Y lo que pasa es que no se investiga, se sabe, porque son de las cosas que pues, los secretos a voces, ¿verdad? Todos sabemos, o los temas tabú, todos sabemos, ¿verdad?, que existe, que las empresas salvadoreñas y los empresarios y empresarias salvadoreñas y personajes de la vida política de El Salvador que están vinculados ahora al mundo empresarial utilizan la banca offshore. Todo el mundo sabe que en esa zona de la residencial Santa Elena o en algunas oficinas exclusivas de la zona Escalón, ¿verdad?, están esos bufetes que son simplemente como representantes, representantes comisionistas, ¿verdad?, de esa banca. Sabemos que vienen ejecutivos y ejecutivas de crédito, ¿verdad?, de inversión, ¿verdad?, que ofrecen a las empresas y las visitan para ofrecerles esos servicios. Y eso todo el mundo lo sabe. O sea, si lo único que ahora, lo que se han conocido es que empresarios y personajes de la vida política del país que se rasgan las vestiduras, ¿verdad? Hablando sobre la necesidad de promover la inversión nacional, la necesidad de pagar los impuestos, denunciando, ¿verdad? Y que son como los líderes y las lideresas de la probidad, ¿verdad?, y de la responsabilidad fiscal, pues ahora resulta que aparecen en los listados, ¿verdad?, como personajes que tienen también sus empresas de papel y que realizan inversiones a través de esas empresas de papel y que no bajan impuestos. Y entonces aquí, si algo hay que agradecerle a los papeles de Panamá, en el caso de El Salvador, es que nos permite, y sobre todo a ustedes los periodistas, a los medios de comunicación, a la opinión pública, nos permite finalmente ver al sector empresarial salvadoreño y a mucha de la dirigencia política de nuestro país sin máscara. Es decir, se les ha caído la máscara. De aquí en adelante, que no me venga la gente de la ANEP, ahora van a tenerle el encuentro de NADE, precisamente contra la corrupción, cuando creyendo que la corrupción solo es un tema del Estado. No, ¿y que con qué cara? O sea, ¿con qué moralidad, con qué ética van a hablar de anticorrupción y de transparencia cuando las empresas de las más representativas de la ANEP y de sus gremiales tienen empresas de papel y que gracias a eso sacan gran parte de su riqueza de El Salvador y no pagan impuestos o no pagan los impuestos que es? Bueno, y también está el caso lamentable, triste, primero de los dirigentes de izquierda que mientras no salieron mencionados en los papeles de Panamá como empresas offshore, entonces sí estaban en contra y que había que investigarlo. El caso, por ejemplo, triste, lamentable del expresidente Mauricio Funes, ahora convertido en empresario, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, aquí tengo una noticia donde dice, expresidente Funes, dice, pide se investigue a salvadoreños mencionados en papeles de Panamá. Aquí está. Ajá, eso lo decía en la mañana. Y en la tarde sabíamos porque El Faro sacó una nueva entrega en donde su principal socio, el principal colaborador de su campaña, que es el señor Mecafé, y su ahora compañera de vida, ¿verdad?, con la cual tiene un hijo, ¿verdad?, una persona muy cercana a él, la señora, no recuerdo, siempre me olvida el nombre. Entonces, también están ambos mencionados en un offshore. Y entonces quiere decir que está pidiendo que investiguen a la pareja y que investiguen al compadre, al amigo. Entonces eso es una hipocresía. Pues les criticamos y denunciamos cuando son nuestros enemigos políticos, pero cuando ya son nuestros amigos no hay, es legal, ¿verdad? Ha hecho usted la mención y el vínculo al caso nacional, Julia Evelyn.
Y hay un aspecto también que considerar. Todavía la información la tenemos a cuentagotas. No tenemos tanta información y la Fiscalía General de la República pues hizo un allanamiento a la sede de esta firma Mossack Fonseca en el país. Pero ¿qué expectativas? Porque puede estar o puede involucrar a empresarios independientemente de espectros políticos, empresarios que están vinculados a corporaciones mediáticas. ¿No? Entonces, sí, no. Mire, aquí también hay un problema, y hay que decirlo, que lamentablemente la filtración, o sea, no se ha colocado en un lugar público de acceso de todos y todas, o sea, esos papeles. Entonces podría ser, y lo estoy viendo, bueno, el Faro, por ejemplo. Yo a la gente del Faro no solo la respeto, sino que yo aprecio ese periodismo que realiza en el país. La democracia en El Salvador se ha fortalecido mucho con ese tipo de periodismo, pero eso a mí me parece un poco sospechoso, digamos, que el director, uno de los fundadores del Faro y propietario de ese medio de comunicación, que es uno de los señores, un señor Simán, aparece mencionado también en esos papeles. Y entonces quiere decir, me pregunta, pero eso no ha salido en la información que nos han proporcionado, para empezar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con otros periódicos como El País, ¿verdad? Que también gente asociada a ese consorcio que se llama Prisa, ¿verdad? Que aparece mencionada, pero esas no las filtran ellos. Entonces cada uno está como tratando de sacar, unos sí, otros no. Y entonces eso no debería de ser así, sino que debería de ser un acceso público de todos los medios de comunicación, de toda la ciudadanía, de todo el mundo, para que podamos hacer, ¿verdad? Conocer la información sin filtraciones, sin priorizaciones, porque no debería de utilizarse tampoco como un arma, digamos, para apoyar políticamente o partidariamente a unos personajes y para atacar a otros, ¿verdad? Por ejemplo, el caso, a mí, de la máxima, entre la hipocresía también de que se demuestra en esta coyuntura, es la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos, que es promotor digamos, de la transparencia a nivel internacional, de la eliminación de los paraísos fiscales, y que son también fundaciones norteamericanas las que están financiando a este consorcio, que está mostrando estos papeles a cuentagotas y que nos tienen ahí como en suspenso, ¿verdad? Día a día, a ver de qué se trata este capítulo, ya estamos esperando, pero fíjese que Estados Unidos no se menciona, ahí no hay ninguna empresa de Estados Unidos mencionada. ¿Por qué? Porque ¿a dónde están las empresas de Estados Unidos que hacen el offshore? Pues las hacen en el propio territorio en Estados Unidos. Yo le mencionaba el estado de Delaware. Por ejemplo, ahí en Delaware, en esta ciudad, hay 960,000 personas, son las que viven ahí. Y sabe usted que ahí en ese mismo estado, en esa misma ciudad de Delaware, de 960,000 habitantes, niños entre todos. Y hay 1 millón, fíjense bien, 1 millón de empresas offshore, de empresas de papel, en el mismo lugar. Entonces, es decir, es un estado donde hay más empresas de papel que personas, pues que habitantes, y esos son paraísos fiscales también. Entonces, Estados Unidos está señalado a nivel internacional por esos índices que suelen hacer sobre niveles de transparencia y de los paraísos fiscales como el tercer paraíso fiscal en el mundo, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos nuevamente nos dice, sí, veamos en Panamá, veamos allá, veamos todas esas empresas y mis enemigos, ¿verdad? Pero no veamos entonces las empresas norteamericanas y los paraísos fiscales y los offshore, la práctica de los offshore en Estados Unidos. Entonces, mire, aquí hay de todo, ¿verdad? Como dicen en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, aquí entre lo poco que está revuelto ese río, lo importante, y aquí es mi llamado pues a la ciudadanía, a su teleaudiencia, es que en este tema no hay que ver que quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los correctos o quiénes son los incorrectos, sino que como que hay que agudizar todos nuestros sentidos, toda nuestra capacidad analítica y nuestra capacidad crítica, primero para saber, uno, que las empresas offshore son empresas, como le digo, de papel, que son empresas que no existen, que son empresas ficticias. Dos, que aunque sean legales, son empresas ilegítimas, son empresas no éticas. ¿Por qué? Porque solamente funcionan como un mecanismo para ocultar los verdaderos patrimonios, los capitales, realizar transacciones que en un contexto jurídico, institucional normal no podrían realizarse, y tercero, para pagar menos impuestos. Y la otra cosa que hay que ver es que entonces que la práctica está tan generalizada que la hacen empresarios de izquierda, empresarios de derecha,
la hacen de todas las ideologías, ¿verdad? De todos los partidos políticos, y que al final esto tiene como consecuencia aumentar la desigualdad en los países, la desigualdad en el mundo, y impedir que los estados realmente puedan resolver los graves problemas sociales que aquejan a la población. Estamos llegando al cierre de la entrevista, Julia Evelyn, pero quiero hacerle una última interrogante. ¿Cuáles son las implicaciones, no solo en las actividades económicas y financieras, sino en las condiciones de vida de tener paraísos fiscales, no solo en los países donde están, también las conexiones que se dan como países como los nuestros? ¿Qué implicaciones tiene en la cotidianidad de la gente este tipo de prácticas? Claro, para la cotidianidad de la gente, precisamente, todos esos empresarios salvadoreños, ¿verdad?, que llevan sus empresas para radicarlas en Panamá, o para, ya sea que existan, o para hacer empresas ficticias como los offshore en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal del mundo, esos capitales que colocan ahí son impuestos que no percibe el Estado salvadoreño. Fíjense, capitales salvadoreños, de origen salvadoreño, pero esos, ¿verdad?, que estuvieran en El Salvador tendrían que pagar impuestos, poquitos, pero pagarían algo, ahí no pagan. Entonces, el Estado salvadoreño tiene problemas para financiar la seguridad pública, para pagarle a los maestros que ya se están jubilando, que se quieren hacer el retiro anticipado, para llevar mejor salud y mejor educación a las familias, para los programas sociales. Todo eso el Estado salvadoreño enfrenta grandes carencias. Sí, mire, si el Estado salvadoreño, me imagino que el ministro de Hacienda se la pasa todos los meses como que no le alcanza pues para pagar esto, para pagar lo otro. Bueno, así con esas grandes dificultades financieras, y ahí están estas empresas, ¿verdad?, que le exigen al Estado, ¿verdad?, que le reclaman al Estado que cumpla sus funciones, pero que no están dispuestos a colaborar o a contribuir. Y entonces al final, ¿verdad?, volvemos a una estructura fiscal y a una estructura social que es regresiva, en donde los que tienen más riqueza se las ingenian para pagar poco o para no pagar impuestos, y la gente, la mayoría que tiene menos patrimonio, que tiene más pobreza y más dificultades para salir adelante y para sobrevivir día a día, tiene que pagar relativamente más impuestos. Y vea el caso de las remesas, pues. Mire, mientras en El Salvador, los salvadoreños y salvadoreñas pobres que han tenido que emigrar a los Estados Unidos porque aquí no encuentran oportunidades para sacar a sus hijos y hijas adelante, mandan anualmente casi 5.000, 3.900, 4.500, creo que fue el año pasado, millones en remesas. Ellos sí, la riqueza que ellos producen allá la traen para El Salvador. Imagínense qué solidaridad de esas personas, de que están trayendo su riqueza para estos países, y de estas personas que perciben, para las familias que reciben esas remesas, claro que pagan, muchas de esas remesas las ocupan para pagar sus impuestos. En cambio, los que tienen, el poder, los que tienen la riqueza, el patrimonio, en lugar de contribuir, así como hacen los migrantes, ¿verdad?, que traen la riqueza, estos no, lo que hacen es sacar la riqueza para no pagar o para ocultar. Entonces por eso le digo que esto no es una cuestión de legalidad o de ilegalidad, ¿verdad?, que si lo permite o no, es una cuestión de legitimidad. Mire, es una cuestión de vergüenza, de tener la mínima, vergüenza de cómo salir ahora la ciudadanía, estos empresarios, para responder a estos cuestionamientos en una cuestión de ética. Por eso a mí me gusta mucho yo invito también que lean el editorial de la ISUCA del día de ayer, en donde le llaman precisamente estos papeles ética offshore. O sea, ética de papel, ética de fantasía, ética mar adentro, ¿verdad? Donde no ocurre nada ni donde no se tienen consecuencias. Gracias, Julia Evelyn, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Tenemos mucha tela que cortar y estoy seguro que en un Informa TVX Economía tenemos que dedicarle para llevarle a los detalles más técnicos de esto, ¿verdad? Pero creo que ya tenemos un panorama de este fenómeno. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Julia Evelyn Martínez, economista y docente. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos.